Hola, queridos estudiantes de séptimo básico, A, B y C. Espero que se encuentren muy bien junto con sus familias, ¿verdad? En su casa, tratando de estar tranquilo dentro de todo este contexto un poco turbulento, un poco extraño que nos está tocando vivir, bueno, como país y como humanidad, ¿verdad? Hoy día quiero comentarles que el contenido que nosotros estamos viendo en historia, de alguna manera tiene que ver con esto también, con la forma en que el ser humano, ¿cierto?, se ha posicionado sobre la Tierra, cómo ha transformado el planeta, ¿cierto?, para obtener beneficio de ello, para poder desarrollarse, ¿verdad?, para poder conquistar nuevos territorios, para poder avanzar, ¿cierto?, como sociedad. Y bueno, ha sido un largo camino, un camino bastante largo de millones de años. Entonces, si nos remontamos, si volvemos a leer, por ejemplo, cómo se llama la unidad que nosotros estamos estudiando, dice hominización, complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales, ¿verdad? Nosotros en las dos primeras guías y en las clases anteriores a que nos hayamos ido con la suspensión de clase, estuvimos analizando sobre qué es la historia, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Cómo se estudia la historia, cómo se sabe las cosas que hoy en día conocemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que una idea es realmente verídica? ¿Ok? Y hablamos un poco sobre el aporte que nos entrega en este tema, por ejemplo, la arqueología, la paleontología, la antropología, ¿verdad? Que son ciencias sociales que se encargan específicamente de estudiar ciertos elementos de la historia humana. La paleontología, por ejemplo, que se encarga de estudiar los restos fósiles, vendría siendo la ciencia que se encarga del estudio de los seres orgánicos que habitaron la Tierra, ¿ok? Como por ejemplo los dinosaurios. Por otra parte, la arqueología, ¿cierto? Que es una ciencia que estudia los cambios que se producen en la sociedad antigua, principalmente gracias a los vestigios, ¿cierto? A lo que queda a través del tiempo, ¿verdad? De restos materiales principalmente. Estas ciencias, al igual que la química y la biología, ¿verdad? Tomando en cuenta las ciencias físicas, nos ayudan a entender este mapa del tiempo, ¿verdad? Que nos remonta hacia millones de años atrás, que tiene que ver con el origen de la Tierra, que tiene que ver con el origen y la formación de las distintas especies que habitan, ¿verdad? Que cohabitan, y en donde aparece el Homo sapiens, aparece el ser humano como como una especie más, como una especie más que va a cambiar para siempre la faz de la Tierra, ¿verdad? Ya me imagino que ya se van dando cuenta por qué. En la guía uno, la primera guía que les entregué, que avanzamos un poco en clase, ¿cierto? Tiene que ver con la teoría de la evolución, ¿verdad? La teoría que planteó Charles Darwin, ¿verdad? En 1859, en donde él establece de que las especies tienden a evolucionar y que la mayoría de las especies que habitan en la Tierra son producto de un gran tránsito a través del tiempo, ¿verdad? Y habla acerca de la importancia de saber adaptarse. Bueno, un poco parecido a lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Como la necesidad que tenemos como seres humanos, como individuos, de aprender a adaptarnos a las adversidades y aprender a adaptarnos a las circunstancias que nos toca vivir día a día, ¿verdad? Eso es súper importante, no solamente para nosotros los Homo sapiens, sino para todas las especies que pretenden perdurar en el tiempo, ¿verdad? Ustedes saben que también han habido muchas especies de animales que se han extinto, no solo por culpa o por no haberse adecuado a tiempo a las necesidades de su entorno, sino también por otros factores. Bueno, el ser humano generalmente ha influenciado harto en la desaparición de algunas especies. Bien, según la teoría de la evolución de Darwin,
eh, se establece de que el ser humano, ¿verdad? Como especie, el Homo sapiens, hombres y mujeres, son producto de la evolución de millones de años. Y como yo les comenté en alguna clase, no es que el ser humano haya evolucionado del mono, no, ¿verdad? Esa es una idea errónea. El tema es que el ser humano evolucionó de una rama de los primates, ¿ok? De una rama de los primates que fue cambiando a través del tiempo. Se fue adaptando y fue adquiriendo características propias, ¿ok? Por eso que en la primera guía, por ejemplo, aparece en estas clásicas ilustraciones de cómo el hombre se fue como enderezando, ¿cierto? Fue aumentando su capacidad craneal, fue apareciendo la habilidad para construir objetos, para manipular objetos, ¿verdad? Y se habla siempre del Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, Homo sapiens, ¿cierto? Que son como etapas de la evolución humana paradigmáticas, ¿verdad? Como que son claves para entender en este largo proceso de millones de años, en donde cada uno de estas especies, ¿cierto? De homínido, se fueron caracterizando ya sea por aprender a utilizar objetos, por aprender a dominar el fuego, por comenzar a enterrar a los muertos, por ejemplo, también. Y hay un cuento que señala, o sea, no es un cuento, pero se dice que cuando comienza la civilización, ¿verdad? Hay una idea que señala que la primera vez que se puede dar inicio de cuando comienza la civilización es cuando paleontólogos descubren un hueso reparado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento de la historia de la humanidad, una especie supo cómo curarle la pierna a un par, ¿verdad? Supo cómo curarle la pierna. Y bueno, y esto puede parecer muy simple, pero hay muchas cosas que están detrás. O sea, ¿por qué y cómo? No sé, piensa tú, un Homo sapiens fue capaz de curarle la pierna a otro, ¿verdad? Aquí estamos hablando de conocimiento, de técnica, que se alcanza básicamente a través de la observación y a través de la acumulación de la experiencia, ¿cierto? Recuerda que todo esto que estamos viendo es prehistoria o paleohistoria, ¿verdad? Estamos viendo y analizando cosas que ocurrieron antes de la invención de la escritura, porque todavía no llegamos a ese punto. La invención de la escritura que va a comenzar con el surgimiento de las primeras civilizaciones. Nosotros todavía estamos viendo cómo fue que una especie de homínido logró dar un salto evolutivo tan grande como la especie humana, como el Homo sapiens, ¿ok? Bueno, avanzando en este tema, es importante reconocer que, como les decía, estamos hablando de la época del Paleolítico, o sea, de la edad de piedra, ¿verdad? Y todas estas cosas, todos estos detalles, ¿verdad? De organización social, de relaciones humanas, van a dar un paso importante cuando se comiencen a manipular, a construir objetos, ¿verdad? Armas, instrumentos de cocina, instrumentos, juguetes también. Todo va a ir ayudando. Imagínate tú, por ejemplo, el tema del descubrimiento o el dominio del fuego, mejor dicho, porque el fuego no lo creó el hombre, ¿no? El fuego es un elemento de la naturaleza que está presente, ¿verdad? Bueno, imagínate tú lo que significa el poder haber cocinado alimentos, haber cocinado carne. Cómo eso le iba a ayudar a un ser humano, a un homínido, perdón, para la transformación completa de su cráneo, de su mandíbula, ¿verdad? Al comer carne cocida, va a ser más blanda, a través de los años van a empezar a cambiar los dientes, ¿cierto?
Ya no, el hombre ya no va a necesitar tener como colmillos para desgarrar la carne como lo hacen otras especies. Entonces hay muchos detalles que se van concadenando y van haciendo que vayamos avanzando como especie. Bien. Por otra parte, sabemos también del tema de las migraciones. O sea, hay muchos estudios que indican que el origen del hombre se encuentra territorialmente, geográficamente, en África. Y que de África comenzaron a haber olas migratorias hacia los otros continentes. Bien, pero estamos hablando hace 90.000 años atrás. Eh, por eso que en la primera guía aparecía también un mapa que indica un poco las rutas migratorias. Dentro de las primeras actividades había que construir una línea de tiempo con los eslabones más destacados de la cadena evolutiva, ¿cierto? Y una tabla comparativa dentro de lo que podemos considerar como características principales, fechas, etcétera, como lo más característico de la evolución de los homínidos, que yo creo que ya lo hemos visto y hay bastante material también que nos puede servir. En la guía de trabajo 2 que les envié, eh, comenzamos, ¿cierto? Retomando el tema de las migraciones del Homo sapiens, que como ya sabemos parte en África y se comienza a expandir a lo largo del planeta. Es importante recordar de que el hombre cuando llega a nuestro continente ya es Homo sapiens. Entonces imagínate la cantidad de tiempo que pasó caminando de forma nómade, ¿verdad? Buscando mejores condiciones de vida, arrancando de los peligros, eh, comiendo, ¿cierto? Lo que encontraba dependiendo de los lugares, ¿cierto? Entonces es interesante de cómo el hombre ya llega al continente americano ya siendo Homo sapiens. O sea, ¿qué podemos entender de esto? Podemos entender de que nuestro continente es el continente más joven del mundo. Es el continente más joven de todos. Bien. No hacia África, que es el inicio de todo. Es donde surge, ¿verdad? Los primeros homínidos. Curioso, ¿no? Bueno, en la guía 2 aparece también las teorías de poblamiento americano, ¿verdad? Aparecen algunos mitos también. Y las teorías que son más aceptadas por la comunidad científica actualmente, que es la del científico Alex Hardlicka, que habla del paso vía pedestre, a pie, ¿verdad? Por el norte de Estados Unidos, por el estrecho de Bering, ¿verdad? Y la teoría de Paul Rivet, de este científico francés, que señala de que eh, se habrían comenzado los viajes desde la costa del Pacífico, pero de la costa este, perdón, de la costa este hacia América. Lo cual no es para nada loco, porque si uno piensa en Chile, por ejemplo, o sea, no en Chile, sino que en el territorio en donde actualmente está Chile, antes habían pueblos originarios que eran muy buenos navegantes, sobre todo los que estaban acá en el extremo sur, ¿verdad? Como los Yaganes, por ejemplo, los Cahuéscar, que navegaban distancias muy largas en dalcas, en embarcaciones pequeñas, con todas las inclemencias del clima, perdón. Y bueno, esto no es, para mí no es nada loco, no es nada loco la teoría de Paul Rivet que dice que se lanzaron navegando a través del mar. O sea, piensa tú cómo fueron capaces de, por ejemplo, poblar la Polinesia, que son pequeñas islas, o la misma isla de Pascua. Y bueno, en este tema hay hartas cosas que todavía no están claras. Eso es importante aclararlo, de que todo este conocimiento que nosotros ahora estamos estudiando
a nivel mundial todavía esto sigue en construcción, o sea, no hay nada que esté dicho y que sea rígido, po, ¿verdad? Eso también es como una característica de la ciencia que está en permanente descubrimiento, ¿ok? No existen estructuras rígidas que digan esto es así y no hay otra verdad. O sea, hay muchas cosas que se siguen descubriendo, lo cual hace muy interesante todo esto porque quién sabe qué cosas vamos a descubrir más adelante. Bien, la teoría de Antonio Méndez Correa, que dice que el hombre llegó a América a través de pasos de puentes de hielo entre Australia, la Antártica y el sur de nuestro continente, también, si bien no es tan reconocida o aceptada como las otras dos que te mencioné recién, también es válida. O sea, perfectamente el hombre pudo haber pasado por puentes de hielo entre la Australia, la Antártica y Sudamérica, porque estamos hablando de otra era geológica en donde sí existía la opción de poder transitar estos terrenos. Y bueno, la Antártica hoy en día, si tú buscas imágenes, eh, estamos también perdiendo mucho, producto del aumento de las temperaturas, también ha estado bajando los niveles de hielo, lo cual hace que, lo cual hace que también hoy en día se pueda descubrir, ¿verdad? A través de la arqueología, a través de la paleontología, del estudio químico, ¿verdad? ¿Qué había ahí antes? ¿Cierto? La arqueología subacuática también tiene mucho que decir de todo esto. Entonces es muy interesante todo esto. Y de la actividad de la guía 2 dice, bueno, el cuadro comparativo de las teorías de poblamiento americano, que ustedes ya hicieron esta actividad, entonces ya está claro un poco el asunto de cómo llega el hombre a Sudamérica, ¿verdad? A través de un largo camino, de un largo proceso, de miles de años, ¿cierto? Y, bueno, los términos pareados, ¿cierto? Entonces, ya terminando con este tema, porque la próxima guía que les voy a enviar tiene que ver con el origen, el surgimiento de las primeras civilizaciones. Me refiero, por ejemplo, a Mesopotamia, a la civilización egipcia, entre otras. ¿Ok? Eh, y es curioso cómo se da este salto evolutivo tan grande. ¿Y qué cosa va a permitir este salto evolutivo tan grande? Bueno, la revolución del neolítico. La revolución del neolítico que va a permitir que el ser humano deje de vagar, deje de caminar tratando de buscar una mejor vida, sino que va a poder llegar y asentarse en ciertos lugares que tienen las condiciones para poder desarrollarse, para poder comer, para poder hacer su vida, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver, qué cosa es importante acá? La agricultura, ¿verdad? La domesticación de las plantas, la domesticación de los animales, ¿verdad? Eh, el desarrollo de tecnología, ¿cierto? El dominio del fuego, el poder trabajar, ya empezar a trabajar con metales, eh, lo que va a mejorar todo tipo de cosas, o sea, la tecnología para la casa, para la recolección, etcétera. ¿Qué va a permitir todo esto? Esta revolución del neolítico va a permitir lo que te estoy contando, de que el ser humano va a poder establecerse en un lugar y va a comenzar a hacer su vida ahí. Y van a cambiar todas las dinámicas de relaciones humanas. Bien. Bueno, y de ahí no para la cosa hasta el día de hoy. Desde que el ser humano comienza a domesticar plantas, comienza a domesticar animales, agricultura, ganadería, va a cambiar la faz de la Tierra para siempre hasta el día de hoy. Por eso que hoy en día estamos como estamos. Por eso que hoy en día tenemos que lidiar con problemas, ¿verdad? Que tienen que ver con la sobrepoblación, tienen que ver con la contaminación,
con el ritmo acelerado de vida. Y bueno, ahora nos toca estar en casa, ¿cierto? Nos toca estar acá repensando el mundo, repensando nuestra historia. ¿Y qué va a pasar? No sé. Pero es curioso porque estamos viendo también la fragilidad del ser humano, la fragilidad de nuestra especie. Yo siempre en clase les decía que, por ejemplo, traten de pensar en el ser humano como una especie que está solamente de paso en la Tierra, o sea, un ser humano con buena salud a lo más vive 100 años, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un árbol o con una montaña, etcétera? El ser humano es solamente una especie más dentro de este planeta. Y en esta unidad, ¿verdad? En la asignatura de historia estamos tratando de dilucidar, de descubrir de dónde parte todo. Y esa es una tarea titánica que igual es responsabilidad de cada uno indagar en eso, porque yo tampoco tengo todas las respuestas, ¿verdad? Y nadie tiene todas las respuestas, pero por eso es bueno buscar información. Les voy a recomendar otra cosa que sí ya es para todo público, que es Cosmos. ¿Han visto Cosmos? El capítulo 1 de Cosmos habla sobre la evolución humana y cómo la historia del ser humano es una ínfima parte de la historia del todo. O sea, si tú te remontas y viajas hacia atrás, el surgimiento del planeta, ¿verdad? De nuestro sistema solar, de nuestra galaxia, es algo tan ínfimo en comparación a la inmensidad del universo que, bueno, en Cosmos, en el capítulo uno aparece, bueno, el tipo, el científico, ¿cierto? Que es discípulo de Carl Sagan, que te muestra con un gráfico, con unas visuales bien interesantes, te muestra qué representa la humanidad dentro de todo el mapa cósmico. O sea, cómo somos de pequeños. Cómo somos de pequeños y cómo a veces nos creemos tanto o creemos que nuestros problemas son tan importantes cuando realmente somos polvo cósmico. Eso somos. Somos polvo cósmico. Ustedes pueden crear la suya, eso es lo importante. Bueno, y la última actividad de la guía 2 era escuchar la canción de Jorge Drexler que habla de esto, po, que habla de esto mismo que les estoy contando, de cómo el ser humano es una especie en tránsito que básicamente se logra desarrollar a través de su fuerza interna, de querer sobrevivir, ¿verdad? De querer buscar otras fronteras, de buscar nuevos territorios, buscar nuevas ideas. Y es impresionante porque el ser humano es un creador, po. El ser humano es un creador por esencia. Se la ha arreglado durante toda la historia para prevalecer, para mantenerse, ¿verdad? Y bueno, la canción a mí me parece muy poética, muy bella, porque contiene mucha ciencia, contiene mucha historia también. Y hoy en día, entre tanta música que no dice mucho, es bueno darse un tiempo para escuchar algo así como lo que hizo el uruguayo Jorge Drexler, así que espero que le haya gustado y bueno, voy a subir entonces, tratar de buscar el capítulo de Cosmos para que tengamos la panorámica completa. Espero que estén muy bien en su casa, que estén tranquilos, que aprovechen este tiempo para leer, para meditar, para valorar a sus familias, ¿cierto? Para darse el tiempo de hablar con ellos. Mm, Es un tiempo para estar tranquilo, yo creo. Es difícil, pues súper difícil, porque lo que está pasando a nivel mundial no es algo nuevo, es algo extraño. Hay muchas teorías dando vueltas. Y a mí lo que me preocupa o me llama la atención es que hoy en día, producto del ritmo de vida que se lleva, es todo muy acelerado. Entonces, lo que ocurra de aquí en adelante puede cambiar para siempre eh, la forma en que nos relacionamos como seres humanos. O sea, puede cambiar muchas cosas, pueden cambiar incluso como la dinámica de los países. Eh,
pueden cambiar muchas cosas. Así que eso, espero que estén muy bien, que les haya agradado esto que les comento y bueno, este video lo voy a subir a YouTube y a Google Classroom, así que cualquier cosa ahí dejan su comentario y cualquier sugerencia me va a servir para ir mejorando estos videos. Mi idea también era, bueno, editar los videos de una manera más interesante, más entretenida para ustedes, pero tengo un problema con mi computador, con el software de edición que ocupo, entonces cuando lo arregle voy a cambiar un poco el formato, pero eso. Así que un abrazo y espero que estén muy bien y nos vemos prontamente. Adiós.